Buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes. El día de hoy les comparto el video que tiene la pretensión de recapitular los temas y las temáticas que fueron objeto de estudio y de discusión de nosotros en la clase anterior, clase en la cual nos preguntamos, nos interrogamos qué es el cuento. Para intentar dar una respuesta a esta difícil pregunta, decíamos que el cuento es un tipo de texto que está vinculado con la historia, pero no con esa historia compleja, detallada, amplia, extensa, sino más bien con un pedazo de historia, con un fragmento de historia. Son historias de otro tipo, en las cuales encontramos expresiones que son familiares para nosotros, aunque desconozcamos los motivos, tales como había una vez, érase una vez, hace muchísimos años. Decíamos también que el cuento es ese tipo de texto por medio del cual probablemente la gran mayoría de nosotros tuvo un primer acercamiento, una primera experiencia con el mundo de la literatura. Recordemos que el cuento es un subgénero o variedad genérica. De allí que en la clase hablásemos de los géneros literarios. El género literario es un concepto fundamental, esencial, que nos llega a nosotros desde la antigüedad. Es un concepto con el cual podemos clasificar los textos de la literatura y así agruparlos en conjuntos de textos que comparten rasgos comunes, rasgos similares. Tenemos el género lírico, donde se busca expresar o plasmar emociones y sentimientos. De allí que en este género está o esté la poesía. Tenemos el género épico, donde el escritor, el autor, pretende, y lo hace, contar o relatar una historia. En este género encontramos la fábula, la leyenda, el cuento, la novela, entre otros. Tenemos también el género dramático, que no es tanto un tipo de texto que se haya realizado para ser leído, sino más bien su creación estuvo por el lado de ser representado en un escenario. Por esto hablamos de la obra o el espectáculo teatral. Bueno, el cuento y la novela. Establecer esta diferencia nos permite encontrar las características estructurales del cuento y sus elementos fundamentales. Primero hablamos de la extensión y allí citamos al escritor norteamericano Edgar Allan Poe, quien nos decía que
el cuento es ese tipo de lectura que se puede realizar en menos de 2 horas. ¿Sí? Esta característica nos permitiría hablar de una especie de brevedad del cuento, a diferencia de una extensión en la novela. Lo segundo, la brevedad, y es que el cuento se centra en un problema, en un conflicto, y para ello lo hace acudiendo a ciertos recursos, como la intensidad, la unidad de impresión y la tensión narrativa. La intensidad tiene que ver con aquellos recursos o técnicas que utiliza el escritor para llevar al lector, ¿sí?, con su historia a una especie de intensidad profunda en nuestra relación con el texto. La unidad de impresión tiene que ver con el hecho de que todos los elementos que hay en el cuento están interrelacionados, están relacionados entre sí. No hay elementos accesorios sin importancia en el cuento. Todos los elementos son importantes. Y la tensión narrativa es eso que nos hace, por ejemplo, que al iniciar la lectura de un cuento no queremos apartarnos de la lectura sin antes haber llegado al final, porque hay algo que nos atrapa, hay algo que nos atrae, nos involucra tanto en el cuento que pareciese que estuviéramos tan dentro de él y no como un espectador ajeno al mismo. Bueno, esto finalmente para dar un breve panorama de aquellas cosas que tuvimos en consideración durante la clase inmediatamente anterior.